Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale, Cáncer? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Ten cuidado con las estafas, ¿vale, Cáncer? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, empezamos, Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Es para que tú evoluciones. Me dicen, la paz. El número 23 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi querido cangrejito. Dime, mi querido Cáncer, si llevas una etapa en la cual estás reflexionando, estás meditando el porqué de las cosas, el porqué de repente conociste a esa persona, el porqué de repente esta persona ya no está lo que es en tu vida, etcétera, etcétera. Pero siento, Cáncer, que ya no lo tomas de una forma dramática. No, ni rencor por último, ni odio, cariño. Es como que me dice Richard, me doy cuenta que estos personajes tenían que aparecer en mi vida o tenía que experimentar algo con ellos o con ellas porque son maestros de vida. Siento, Cáncer, como que tu aura, como que tu energía está siendo de paz, de armonía, de tranquilidad. Estás inclusive, Cáncer, disfrutando de tu soledad, cangrejito, de tu soledad. Y mira que es muy difícil, porque cariño, yo soy Cáncer como tú y feliz cumpleaños para aquellos que lo están cumpliendo en estos momentos. A los Cáncer, cariño, nos da miedo la soledad. ¿Por qué? Porque somos muy hogareños. Somos muy familiares, cariño, pero Cáncer siempre está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de evolución. Cáncer para eso es muy bueno. Cáncer, cariño, es como una esponja que todas sus experiencias va haciendo filtros y se va quedando con lo bueno. Eso es lo bueno que tú tienes, Cáncer, ¿vale? Entonces, yo siento, Cáncer, que llevabas una etapa en la cual solamente te topabas con sapos, con cucarachas, con Kevins, con la Lupe, cariño. Y nunca concretabas lo que es una relación formal. Nunca. A lo mejor de repente tenías lo que es el sentimiento de apego, a lo mejor de repente, yo qué sé, estabas muy enamorado, muy enamorada de él o de ella, pero te costaba soltar, mi querido cangrejito. Pero sin embargo ahora, Cáncer, es como que tú me dices, Richard, lo único que quiero es mi paz, lo único que quiero es mi libertad. Te sientes bien contigo mismo, Cáncer. Y esto es bueno, porque está viendo lo que es una evolución, está viendo lo que es un despertar. Y cuando Cáncer, cuando nosotros encontramos nuestra paz, nuestra tranquilidad, cuando recuperamos nuestro autoestima, Cáncer, toda la bendición de Dios, toda la bendición del universo llega a lo que es a tu vida. Eso se llama amor propio. Es un efecto dominó. ¿Te has dado cuenta, Cáncer, que tú me dices, Richard, no sé qué pasa, todo me ha llegado de golpe? Me dejó mi pareja, tuve problemas con la familia, me botaron del trabajo, me robaron, Richard, me enfermé. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Porque esa energía que tú estás poniendo posiblemente en ese sufrimiento que tú tienes afecta a tu entorno, Cáncer. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, los problemas de mi pareja empezaron cuando yo perdí el trabajo, o los problemas de mi familia empezaron cuando de repente una persona ya no está en este plano terrenal, se fue, partió, me afectó mucho, porque todo es un efecto dominó, Cáncer, todo. No digo, Cáncer, que esto no tenga por qué pasar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos duele cuando una persona nos engaña, nos duele cuando una persona ya no está en este plano terrenal, nos duele cuando no nos valoran lo que es en un trabajo. Pero siempre es bueno, cariño, tratar de aceptar esto como un aprendizaje. No te digo, corazón, que de la noche a la mañana te pase algo y digas ya estoy bien, no.
No, cariño, eso no sería normal. Somos seres humanos, pero tenemos que ir asimilando poco a poco, hasta que tú, cariño, encuentres tu camino, hasta que tú veas la luz, mi querido cangrejito. Entonces, yo siento, mi querido cáncer, que ya estás pasando por esa etapa. Siento, mi querido cáncer, que la bendición de Dios va a empezar a llegar lo que es a tu vida. Cuando yo te digo bendición, cáncer, no quiere decir que venga esa persona que te ha hecho daño, porque entonces, cariño, no es una bendición, entonces es una maldición. ¿Cómo crees que va a venir una persona que siempre te hace daño? Una persona que siempre te dice que tú no vales, una persona que te pone los cuernos, una persona que te roba, una persona que te miente. Entonces, eso no es bendición. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo lo quiero, yo lo amo, pero sé que esta persona me miente, sé que esta persona me engaña. Y da la casualidad, cáncer, que esa persona está conociendo a otro o a otra y tú te sientes mal. Tú dices, ¿cómo es posible, Richard, que me pase esto? ¿Por qué Dios me paga de esta manera? ¿Por qué el universo me paga de esta manera? Cariño, te está bendiciendo porque te está prácticamente apartando de esa persona que no vale la pena. Te está liberando de esa persona. A veces, cáncer, a veces, cariño, creemos que todo lo que nos pasa es malo, que todo lo que nos pasa es una maldición. Pero ¿no te das cuenta, cáncer, que una cosa lleva a otra? Vamos a suponer, cáncer, que ya esta persona empieza a rehacer su vida. Tú estás sufriendo, tú te estás lamentando, tú estás triste, cariño. Pero luego con el tiempo intentas recuperarte, intentas salir adelante. Y da la casualidad que por razones de la vida, por X motivos, aparece una persona. Esta persona te habla, empiezas a entablar más la conversación, va creciendo lo que es un sentimiento, cariño. Esta persona te hace feliz, te sientes realizado y realizada como persona, cariño, en cualquier aspecto. Entonces, mi querido cáncer, tenías que liberarte de ese hombre, de esa mujer, tenías que a lo mejor de repente sufrir, pasar esa mala etapa para que pueda llegar esa persona que te hace sentir feliz. Todo tiene un porqué, cáncer. Nada es por casualidad, nada es por casualidad. Las cosas que te están pasando, cáncer, no lo tomes como algo catastrófico. Corazón, tenías que vivir eso, tenías que pasar eso, cáncer. Porque muchas veces, cáncer, cuando hacemos lo que es un super chat, siempre son los días jueves, viernes y domingo, cariño, cuando hacemos un super chat me dice, Richard, esta persona me ha engañado, ¿tú crees que esta persona me siga amando? ¿Por qué te aferras a una persona que sabes que te ha engañado? ¿Por qué piensas que esta persona te sigue amando si te está haciendo daño? Pero Richard, yo lo quiero, estoy sufriendo mucho, no puedo superar esto. Cariño, tienes que empezar a aceptar que esta persona no es para ti. Tienes que empezar a soltar a esa energía. Lo que tú estás viviendo en estos momentos, cáncer, es una etapa más. Luego va a llegar otra historia a tu vida, cariño. Otro amor lo que es en tu vida. No vayas a pensar, cáncer, Richard, lo dices tú porque tú no lo has pasado. Cariño, yo también he pasado por lo que tú estás pasando. A mí también me han sido infiel, a mí también me han puesto los cuernos. Yo también he estado prácticamente, yo que sé, ahí como una cepa, pensando en una persona, cariño, no pudiendo rehacer mi vida. Pero llega un momento en el cual uno empieza a reflexionar, empieza a meditar y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué todo este tiempo me lo he pasado sufriendo? ¿Por qué todo este tiempo he estado detrás de él o de ella? ¿Acaso yo no valgo? ¿Acaso yo no soy importante? ¿Acaso yo no soy atractivo? Y tú mismo, cáncer, nosotros mismos nos ponemos límites, nos ponemos barreras, cariño. Cuando hay otra persona que si tú te das una oportunidad de soltar, te está esperando. Y por último, cáncer. No es necesario estar acompañado o acompañada para ser feliz, cariño. No es necesario. ¿Acaso un hombre o una mujer va a garantizar de que esté contigo el resto de tu vida?
¿Acaso un matrimonio, un documento, un papel va a garantizar que este hombre jamás te saque los cuernos o esta mujer jamás te saque los cuernos? Un documento no garantiza, Cáncer, ¿vale? Eso que te dicen, te voy a ser fiel en la eternidad, voy a estar contigo en la pobreza, en la salud, etcétera, etcétera. Quizás un grupo lo cumpla, pero otro grupo no lo cumple, cariño. No es garantizable. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nos equivocamos, cometemos errores, Cáncer. O simplemente también a veces la rutina cansa. El amor de tanto usarlo, como dice esa música, termina agotando la relación. Pero esto tampoco quiere decir que la otra persona sea mala o tú seas malo. Simplemente que las cosas no funcionaron. Tú tenías expectativas de una relación, ellos también tenían lo que es unas expectativas, pero no funcionó, cariño. Pero esto no quiere decir que tú no puedas rehacer tu vida. No vuelvas a empezar otra vez, Cáncer. A mí lo que me dice Cáncer, acepta todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás pasando como un aprendizaje, como una evolución. Yo siento, mi querido cangrejito, mira muy bien, si tú te das cuenta, Cáncer, aquí está lo que es el huevo cósmico. En este huevo cósmico, no sé si lo enfoca bien la cámara, hay un rostro que se ve. Hay un rostro, ¿vale? Con una estrellita. Y aquí encima está lo que es una paloma blanca y está trayendo lo que es una ramita. La paloma blanca, cariño, es el Espíritu Santo, Cáncer. Y el huevo cósmico nos están diciendo de tu suerte, de tu fortuna. Y si tú de repente me dices, Richard, tengo esa necesidad de estar en pareja, no puedo estar solo, no puedo estar sola. Yo te entiendo, cariño. Somos Cáncer, somos intensos, ¿vale? Tenlo por seguro, Cáncer, que algo maravilloso te está esperando. Te está esperando. Richard, quiero un proyecto. Quiero de repente, yo qué sé, empezar un trabajo nuevo, pero no me han aceptado. Tenlo por seguro, Cáncer, que te va a llegar otro proyecto, otro trabajo. Te va a llegar. Porque a mí me dice Cáncer, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida, porque te sale la paz. La paz, mi cangrejito. Yo te recomiendo, Cáncer, ya no tomes todo lo que tú has estado viviendo como algo dramático. Ya no lo tomes como una maldición. Ya no lo tomes como un sufrimiento. Tómalo como un aprendizaje, cangrejito. Y empieza a ver cosas nuevas. Libérate, suelta. Suelta aquello que no te aporta nada. Suelta aquello que te hace infeliz. Y date una oportunidad. Porque algo nuevo y maravilloso te está esperando. ¿Vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. La carta de la torre, corazón, si tú te das cuenta, fíjate muy bien, ¿vale? Toda esta observación, perdón, mira. Aquí hay una torre muy grande, cariño, un obelisco. Y si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que es una mujer, cariño, también puede ser un hombre, ¿vale? Con su hijo o su hija. Veo que esta mujer está sosteniendo, o este hombre está sosteniendo este obelisco. ¿Para qué? Para que no caiga encima de él o de ella y de su entorno, de su familia. Y aquí hay otro personaje, cariño, que en vez de ayudar, está empujando más para que este obelisco le haga daño. Corazón. Entonces, supongamos, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, yo tengo familia, tengo hijos con él o con ella. Actualmente ellos están con la cabeza caliente. Actualmente ellos, cariño, pues simplemente se están fijando en alguna persona. ¿Tú crees, cariño, que ellos en estos momentos se dan cuenta de cómo yo lo estoy pasando? No se dan cuenta, Cáncer. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque este personaje, en vez de ayudar, quiere que te caiga ese obelisco. Actualmente este chico o esta chica, cariño, está con la cabeza caliente. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tengo hijos, pero yo estoy sufriendo mucho por él o por ella. ¿Tú crees que ellos se dan cuenta? ¿Tú crees que ellos piensan cómo me siento yo? No se están dando cuenta, Cáncer. No, porque están con la cabeza caliente. Le da igual si este obelisco te hace daño o no. Le da igual si a lo mejor de repente le hace daño a los hijos o no.
no están pensando en ustedes. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, yo actualmente estoy con una persona que tiene lo que es un compromiso, ¿vale? Yo quiero estar con él o con ella. ¿Tú crees que él o ella lo va a dejar a su pareja? Sí, lo va a dejar. En este caso, sí. ¿Por qué? Porque mira, le da igual hacer daño a su familia. Le da igual de repente pasar por encima de ellos. Pero Cáncer, escucha muy bien. Entonces, ¿qué están hablando de esta persona? Que es una persona, cariño, que no tiene sentimientos. Es una persona que le da igual pasar por encima de los demás. Si esta persona, cariño, le da igual afectar a su mujer, a su marido, a sus hijos por estar contigo, yo trato de ser neutral. Al igual como está haciendo esto con ellos, también lo va a hacer contigo, Cáncer. Porque aquí me dicen, tienes que hacer cambio. Esta situación no es buena, no es positivo. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, vale, no está relacionado lo que es en el amor, es en el proyecto, en el trabajo. Soy una persona, Richard, que trabaja mucho para salir adelante, porque tengo que mantener a mis hijos, a mi familia, porque tienes un propósito, cariño, necesitas ese trabajo. Tú estás tratando de repente, yo que sé, de ascender. Tú estás tratando de repente, cariño, de tener un aumento de sueldo. ¿Has hablado con esa persona, con tu jefe o con tu jefa? Richard, ¿tú crees que ellos me van a dar ese aumento? No te lo van a dar, Cáncer. ¿Por qué? Porque ellos, corazón, le da igual lo que pasa en tu vida. Le da igual si tú de repente tienes necesidades. Le da igual, cariño. Y si te dan, te van a dar migajas. Migajas que no te van a ayudar, Cáncer. Entonces, ¿sabes qué me dicen las cartas? Tienes que hacer cambio. Esta situación no es buena, me están diciendo. No es buena. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, me dicen también, tienes que soltar todo aquello que ya no te aporta nada bueno. Supongamos, mi querido Cáncer, me dice Richard, estoy envuelto o envuelta a lo que es en la rutina. Estoy en un pueblo, en una ciudad, en la cual ya siento que ya no tengo nada más que vivir. O no hay oportunidades, Cáncer. ¿Tú crees, Richard, que sería bueno que yo me vaya a otra ciudad, me vaya a otro país? Sí. En este caso te dice Cáncer, tienes que hacer ese cambio. Por eso, de acuerdo a la pregunta Cáncer, vosotros tienen que ver todo lo que muestra la carta. No es cuestión de tirar las cartas y decir basta ya. También influye la intuición, ¿vale? Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Otro Cáncer, me sale Virgo, otra vez Cáncer, y cierras con la carta del ermitaño que es Virgo. Muy bien, te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Vamos a ver iniciales. ¿Qué más me dicen? La letra G, la letra M o W, la letra M otra vez, o W, la letra F, uno más. La letra E, ya está, corazón, ya está. Muy bien, mi querido cangrejito. Vamos a continuar. Recuerda que las lecturas bonus son así, ¿vale? Así también tú aprendes las cartas, cariño. Vamos a ver qué nos dicen, qué arcángel está contigo o qué mensaje te quiere entregar, mi querido cangrejito. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer, el arcángel para vosotros. Me dicen, maternizar, el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en estos momentos. Vale, Cáncer. Escucha bien lo que te voy a decir, mi cangrejito. Yo siento, Cáncer, que tú tienes un corazón enorme, cariño. Enorme, enorme, enorme. Te gusta de repente compartir. Puede ser que en estos momentos hay una persona que necesita de ti, etcétera, etcétera. Pero mi querido Cáncer, una cosa es ser buena persona y otra cosa, cariño, es que ellos a lo mejor de repente te ven con la cara, ya sabes de qué, ¿no? Hay cosas que yo por YouTube no puedo mencionar. Me dicen, Cáncer, es cierto que tú quieres proteger a tu familia, es cierto que tú quieres ayudar a los tuyos, Cáncer, pero tú también tienes que ayudarte a ti mismo.
también. Vamos a suponer que tú me digas, Richard, tengo un hermano, tengo de repente mi pareja o tengo mi familia que está pasando problemas económicos, supongamos. Pero tú, cariño, estás con la justa, te falta dinero, pero sin embargo lo das todo. Cariño, tú puedes ayudar, tú puedes aportar en algo, pero también tienes que ver tus necesidades, mi querido Cáncer. No deas todo a manos llenas. No deas todo, cariño. Ayuda de acuerdo a lo que tú puedes, sin afectar también lo que es tu integridad, sin afectar también lo que es tu vida, Cáncer. Porque ¿sabes qué siento, Cáncer? Siento que tú estás derrochando dinero, posiblemente para una persona que tú quieres apoyar, pero ¿quién piensa en ti? Tienes que guardar pan para mayo, Cáncer. Tienes que cuidarte también tú, me están diciendo. Vamos a suponer, Cáncer, que me dice Richard, no está relacionado nada a lo que es en la familia, en el amor. Simplemente Cáncer, simplemente Richard, en el dinero no está relacionado. Lo que pasa es que hay una persona que tiene un problema, vamos a suponer, ¿vale? Tú siempre estás detrás, tú siempre lo aconsejas, tú siempre de repente lo rescatas de esos problemas, está metido en lo que es en un lío. Pero mi querido Cáncer, y esta persona ya es mayor, ¿vale? Ya es mayor, tiene 20 años, 30 años, 40 años. A veces, mi querido Cáncer, a veces, corazón, hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas que simplemente no valoran lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú de repente me dices, Richard, yo quiero rescatar, yo quiero salvar, pero esta persona te dice, suéltame, suéltame. Vamos a suponer que tú estás lo que es en un barco, en un crucero, cariño. Entonces, este hombre está a punto de hundirse, o esta mujer. Tú lo coges de la mano, Cáncer, pero esta persona te dice, suéltame, suéltame, no quiero vivir, no quiero vivir. Te muerde la mano, te hace daño, etcétera, etcétera. Y está a punto, inclusive yo que sé, de mutilarte lo que es el brazo. Cariño, tú tienes que soltar a esa persona, porque esa persona no quiere que tú lo ayudes. No quiere, porque si tú, cariño, continúas aferrándote o posiblemente diciendo, necesito rescatarlo, al final, la persona que va a salir estresado y estresada, perjudicado y perjudicada, vas a ser tú, Cáncer. Si esto se te escapa ya a ti, entonces vas a tener que utilizar ayuda profesional. Vamos a suponer que esta persona tiene un problema de adicción, como ejemplo. Estos tipos de problemas, cariño, necesitan ayuda profesional, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque se te va a escapar de las manos, porque es un tema que tú no conoces. Entonces, es muy importante que tú empieces a hacer un balance y digas, ¿yo puedo con esto o no puedo con esto? ¿O necesito un consejo o necesito una ayuda? A veces, Cáncer, cuando nosotros estamos en un problema, dentro de ese avispero, no vemos las cosas con claridad. Necesitamos consejo del exterior. Vamos a suponer que tú tienes un problema muy grave con tu pareja. Esta persona no entiende o esta persona a lo mejor, yo que sé, siempre te miente. Algo te dice en tu corazón que esta persona no es sincero, no es sincera, pero tú te ciegas. Te pones una venda en los ojos, Cáncer. ¿Por qué? Porque estás dentro de esa energía negativa. Dentro de esa mala vibra, Cáncer. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas el consejo de una persona que no conozca esa historia. Te vas a un psicólogo o a un amigo o a una amiga que no conoce el problema que tú estás pasando, lo cuentas y dile, por favor, quiero que me hables con claridad, quiero que seas sincero o sincera, ¿qué es lo que está pasando? Dime mis defectos o dime qué es lo que tengo que hacer. Cuando uno está fuera de ese problema, Cáncer, ve las cosas con claridad. Con claridad. Y esto también, mi querido cangrejito, puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo no soy del problema, el problema son ellos. Yo les digo que hay un problema en su vida, pero ellos no quieren ver, cariño, ¿por qué? Porque están dentro de ese problema, están ciegos, cariño. Entonces tú tienes dos opciones, o insistes, o buscas ayuda profesional, cariño, ¿vale? Porque me dicen, Cáncer, tú puedes ayudar a los demás, tú puedes entregar todo, pero también tienes que cuidarte a ti mismo. ¿Por qué te digo, mi querido cangrejito? Porque yo siento, Cáncer, que muchos de vosotros han cambiado también su carácter. Siento que muchos de vosotros, Cáncer, a lo mejor de repente una persona te engañó, una persona te decepcionó, una persona te estuvo de repente siempre mareando, diciendo que iba a dejar a una persona, etcétera, etcétera.
Y siento, cáncer, que muchos de vosotros, su corazón se ha vuelto duro, cariño, duro. No permitas que tu corazón se vuelva duro, cáncer. Lo que nos hace especial al ser humano es nuestra esencia, nuestra forma de ser. Si tú eres una persona que da bondad, si tú eres una persona, cariño, que cree lo que es en el amor, una persona que le gusta ilusionarse, no cambies por los demás. Tú continúa con esa esencia. Si esa persona no te corresponde, si esta persona no valora esto, habrá otra persona que sí valora, cariño. Habrá otra persona que te entienda. Pero no te relaciones o simplemente no te quedes estancado o estancada con una energía que no piensa igual que tú, que no te valora, etcétera, etcétera. ¿Vale, cáncer? Cuida a tu niño o a tu niña interior, me están diciendo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? El tarot del anillo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La lectura bonus son espirituales, ¿vale? Te lo digo. Vamos a ver, cáncer, ¿qué me dice? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Hay una persona en la oscuridad, en la sombra, cáncer, que siempre está pendiente de ti. Cuando yo te digo que está en la sombra, nos dicen que esta persona a lo mejor lo tienes en las redes sociales, puede ser que lo tienes bloqueado, puede ser que esta persona está dentro de tu perfil con un perfil falso, pero siempre está en la sombra, siempre. Esta persona, cariño, siente una atracción por ti, pero no dice nada, se queda mudo, se queda muda. O puede ser que vosotros pues han tenido una discusión, pero siente una atracción por ti, cáncer. Veo que esta persona, cariño, muchos de vosotros ya como que presientes, intuyes quién es, cariño. Porque fíjate muy bien, vuelvo a decir, todo es visual, cariño, todo es visual. Las cartas no simplemente están diseñadas para que tú veas algo bonito, no, todo es visual. Fíjate muy bien, la carta del 6 de bastos nos hablan de el fuego, elemento fuego, la pasión, el deseo, cáncer, el deseo. Si tú te das cuenta, cáncer, esta persona, su mundo, aparentemente parece bonito, pero está de noche. No se ve nada, solamente se ve ella. Su cabello es rojo, ¿vale? El rojo hablan de la pasión, habla de que esta persona te está deseando. Pero te vuelvo a decir, esta persona está en la oscuridad. Esta persona te observa, pero te observa a medias, porque su mirada no está mirando lo que es arriba, en el cielo, que nos estuvieran diciendo que es futuro. Está como entre el suelo y como mirando de frente, cariño. Entonces me dicen, este personaje te piensa, te recuerda, este personaje te ama, te extraña, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí, cáncer. No quiere ver la luz, no quiere aceptar también. A lo mejor tú me dices, Richard, hay una persona que me mira, hay una persona con la cual tenemos cierta química, o esta persona me ha dado señales que está pasando algo con nosotros, pero cuando hemos tocado el tema, o simplemente esta persona se queda ahí, no te dice nada más. No te dice nada más. Por más que tú de repente toques el tema, esta persona va a ignorar, va a decir, no, te has equivocado, yo no siento nada por ti, no, te has confundido, no, yo siempre miro así. No, pero esta persona siente algo por ti y tú lo presientes, porque aquí sale tu signo, la carta de la luna, me dicen. Tú sí lo estás viendo. Si tú te fijas, cáncer, esta mujer está mirando al costado y lo está viendo. Tú estás pendiente de él o de ella. Tú sabes que algo pasa aquí, pero ellos no quieren aceptarlo, ¿vale? Algo pasa aquí. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Todo es visual, cáncer. Así aprendes, ¿vale? De cualquier mazo que tú encuentres, tú tienes que ver todos los elementos. Todo, cariño. Vamos a ver. La carta de la torre. La carta también de la reina de bastos. Vale. Entonces, mi querido cáncer, mira. ¿Por qué te digo que tú sabes que esto es así? Porque en primer lugar, la carta de la luna nos hablan también de la intuición. Y dependiendo de las cartas que tengan al costado, también pueden ser problemas, pleitos o discusiones, ¿vale? Entonces, en base a que tú estás viendo a él o a ella y te preocupa qué es lo que estás sintiendo, cariño, aparece aquí la torre. Mira,
Aquí está la torre. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que tú no puedes de repente rehacer tu vida. Tú de repente, cariño, no te puedes dar lo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque estás pensando en él o en ella. Estás pensando, cariño. No puedes de repente darte una oportunidad porque piensas que él o ella en algún momento te va a decir que te ama o en algún momento va a suceder la magia, cariño, en la cual vosotros van a tener algo. En tu cabecita dices, yo siento, Richard, que vamos a tener algo. Pero esto puede tardar, Cáncer. Esto puede tardar porque esta persona todavía no quiere ver la luz. Puede tardar mucho y los años no esperan, mi cangrejito. No esperan. Entonces, cariño, aquí aparece ya lo que es la carta de la reina de bastos, pero está la torre y tú estás aquí. Justo sale lo que es tu signo, Cáncer. Me dicen, mi querido cangrejito, muchas personas intentan llegar lo que es a tu vida, muchas personas intentan de repente agradarte o tener algo contigo, corazón, ¿vale? Pero como tenemos lo que es la torre, cariño, el bloqueo lo pones tú, Cáncer. No, Richard, yo también quiero rehacer mi vida. Y he intentado conocer a una persona, ¿vale? Hemos estado saliendo, pero no sé por qué se ha ido. Me ha dejado. Haz conciencia, Cáncer. Haz conciencia, ¿vale? Sé honesto y honesta conmigo. Sé honesto. Cuando tú has estado con ese hombre, con esa mujer que recién has estado conociendo, o que tú de repente has tenido lo que es una relación, ¿en tu cabecita en algún momento pasaba el recuerdo de esa persona que no se aclara? Richard, a veces, pues ya está, cariño. Tú no puedes empezar una relación con fantasmas del pasado, Cáncer. No puedes, porque en algún momento, Cáncer, te vuelvo a decir, no podemos tapar lo que es el sol con un dedo, cariño. Vamos a suponer que tú estás con este chico, con esta chica, esta relación nueva, y quizá de repente esa persona que tú te quedaste con esa idea, que ¿qué sintió por mí? ¿Me pensará, no me pensará? ¿Hubiera pasado algo? Menciona su nombre. Vamos a suponer que esta persona se llama Lupe y tú le dices a esa chica, ay Lupe, y ella te dice, oye, yo no me llamo Lupe, yo me llamo María. Ah, no me he confundido, no sé por qué me salió Lupe. No, Lupe mi hermana, etcétera, etcétera, cariño. O él se llama de repente Francisco y la otra persona es Miguel, cariño. Entonces, estás arrastrando esa energía, Cáncer. Estás arrastrando. Por eso que luego la otra energía, de una forma inconsciente, te repele, te rechaza, Cáncer. Se va de tu vida. Porque sabe que no es necesario que tú le digas directamente. Las almas, las energías, el espíritu lo siente, cariño. Lo siente. Por eso es muy importante, mi querido Cáncer, para que te pueda funcionar lo que es una relación, tú tienes que olvidar situaciones del pasado. Tienes que soltar. El otro mensaje también, Cáncer, puede ser que muchos de vosotros pues simplemente están estancados o estancadas porque piensas que en algún momento él o ella se va a dar cuenta y te va a pedir ser parejas o va a dejar lo que tiene actualmente. Cáncer, siento que tú te estás poniendo un bloqueo. Siento que tú te estás poniendo las limitaciones, Cáncer. Siento esto, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo. Yo te explico lo que veo. Yo te explico lo que veo, Cáncer, ¿vale? Solamente esto. Es muy importante que tú veas todo. Las cartas no solamente para que lo observes, nada más. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué más me dicen? A ver. El tarot arcano. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Voy a tomar un poquito de agua. A ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Cáncer, 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 Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Tenemos lo que es la carta también del 4 de bastos. Tenemos lo que es la carta del as de oros. Y cierras con la carta de loco. Vale, cariño, mira. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, aquí ha pasado ya algo. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que se siente prácticamente, la palabra, se siente descubierto o se siente vulnerable, vamos a suponer. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, puede ser que han sido testigos de que una persona lo está pasando bien o que esta persona de repente está lo que es en un compromiso, en una historia, en una relación. Tú te sientes como un poco indefenso, indefensa. Te preguntas,
¿Por qué de repente a ti no te hizo caso? ¿Por qué de repente esta persona ahora es feliz? ¿Por qué esta persona ha vuelto con él o con ella? Tú te preguntas, Cáncer. Te preguntas, reflexionas, meditas. Porque mira, si tú te das cuenta, este personaje es como que dice, ya no tengo nada más que perder. ¿Vale? Ya sé lo que hay. Y la carta del 5 de copas, cariño, nos están hablando de que es como que te das cuenta de que este hombre o esta mujer ya no es para ti. Porque mira, si tú cuentas las copas, Cáncer, mira muy bien, hay 2 copas que están en una posición normal, pero hay 3 copas que están volteadas. Entonces me dicen, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, se dan cuenta que ya no tiene nada más que hacer ahí. Está viendo ya lo que es un despertar. ¿Por qué? Porque tú has visto algo. Has visto algo, cariño, o has escuchado algo, Cáncer. Te has enterado que Pepe Lucho está con alguien, te has enterado que ha vuelto con su ex, etcétera, etcétera. Has visto algo. Y empieza como un despertar. Te duele, ¿vale? Te duele mucho que haya llegado hasta este punto. Puede ser que inclusive esa persona, cariño, veo que inclusive puede ser un matrimonio, puede ser que esta persona, yo que sé, está conociendo a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Cáncer, yo veo que ahora las energías cambian para vosotros. Vosotros dicen, Richard, creo que mejor voy a apostar por algo diferente. Creo que mejor ahora sí me voy a aventurar a algo nuevo, a algo real. Entonces, va a tener que pasar o ha pasado algo tan impactante en tu vida para que tú te des cuenta que tienes que empezar a ver adelante, que tienes que soltar, que tienes que darte lo que es una oportunidad. Para muchos de vosotros, Cáncer, a lo mejor de repente todavía esto no llega, pero siento que muchos de ustedes va a pasar algo tan fuerte, pero tan fuerte, cariño, o puede ser que ya pasó, que tú te vas a sentir vulnerable, te vas a sentir tan mal, pero va a haber un despertar. Un despertar. Y ese despertar, cariño, te va a llevar lo que es a que tú te aventures a algo nuevo, a algo diferente. Vamos a seguir. Vamos a cambiar de mazo a ver qué más me dicen, ¿vale? Es muy importante que tú observes todo. Todo, Cáncer. A ver, mi querido cangrejito, ¿qué me dicen también? El tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, el gran consuelo para ti puede ser que me digas, Richard, en estos momentos no quiero, en base a que tú ves algo, tú descubres algo, Cáncer, o has escuchado algo, me dices, Richard, me voy a dar lo que es una pausa, no quiero saber de amores, no me siento preparado, preparada, ya haces bien, Cáncer, date un tiempo, cariño, date un tiempo. Entonces te centras en tus proyectos a futuro. Porque fíjate muy bien, cariño, hoy es como la escuelita. Aquí hay un personaje, es Tarzán, y aquí está Chita, cariño. Y aquí hay un árbol con monedas. Este personaje está viendo a las monedas, entonces está viendo a su proyecto. Y aquí este chimpancé y chimpancés, cariño, representa prácticamente tu energía de entusiasmo. ¿Vale? Tu energía posiblemente, yo que sé, cariño, de travieso, de traviesa. Como que vas a estar muy creativo, muy creativa. Te vas a empezar a centrar en tus proyectos, en tus sueños, cariño, ¿vale? Voy a sacar más mazos. Vamos a ver qué más me dicen. En base a lo que tú estás viviendo, ¿vale? Esto es como una historia, cariño. Entonces me dices, Cáncer, vas a estar buscando oportunidades. ¿Por qué te digo que vas a estar buscando oportunidades? O te va a llegar una oportunidad. Porque si tú te das cuenta, aquí representa como si fuera la serie de Excalibur. No sé si tú lo has visto. Hay una espada aquí, pero esa espada está incrustado lo que es en una piedra, cariño, que es muy difícil de sacar. ¿Y quién puede con esto? Tú, mi querido Cáncer. Entonces, ¿qué nos dicen? Cuando ha pasado toda esa etapa que tú has escuchado alguna decepción, lo que sea, te vas a centrar lo que es en tus proyectos, en tus sueños, viene una oportunidad para ti. Existe algo o alguien que te está esperando en el futuro, cariño. Vas a tener que pasar por muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque aunque no se miren muy bien las cartas aquí hay muchos bastos, cariño. Aunque me dice que es la carta de las de espadas, hay muchos bastos. Entonces hay como si fueran puertas, como troncos, bloqueos. Hay muchos bloqueos. Pero sin embargo, cariño, te va a entusiasmar. La energía, mi querido Cáncer, te va a envolver.
Entonces, si tú me dices, Richard, en estos momentos, ¿tú crees que ese proyecto que me estoy centrando va a funcionar? Se te van a abrir muchas puertas, Cáncer. Hay un proyecto que va a funcionar. Has tenido que remar tanto, has tenido que sufrir tanto y se te llega lo que es un proyecto. En el amor. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, yo ya no estaba buscando lo que es en el amor. Porque puede ser que esta historia ya está pasando con ustedes. Yo no buscaba el amor, Richard. Me centré en mi proyecto, en mis estudios, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero justo, cariño, cuando tú ya empiezas a sentirte realizado y realizada, aparece una persona y como tenemos lo que es la carta del as de espadas, una persona nueva. Nueva que está relacionado con tu proyecto, con tus sueños, una persona que piensa como tú, mi querido Cáncer, que tiene los sentimientos como tú. Entonces estamos hablando de una llama gemela. Una persona, cariño, que te va a acompañar. Una persona que va a disfrutar contigo, que nunca te va a ignorar. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Yo continúo la historia, ¿vale? Esto es como si fuera el hilo de la vida. Muy bien. Entonces, mi querido Cáncer, veo que te vas a sentir satisfecho y satisfecha. Veo que me dice, Richard, no sé, Richard, mejor me voy a centrar más lo que es en los proyectos. Como que tú me dices, Richard, yo siento que funciono mejor en los proyectos, en mis sueños, pero la oportunidad está ahí, ¿vale? Vas a querer como ignorar esa señal, Cáncer. Vas a querer ignorar. Como que me dices, no, Richard, no, prefiero estar en mi trabajo. No quiero saber de amor, no quiero saber de historia, no quiero saber de proyectos. Te vas a centrar, ¿no? Vas a querer ignorar. Porque mira, aquí este personaje está más pensando, cariño, en tener más ingresos, en crecer como persona, en su proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué siento yo, Cáncer? Que tú vas a llegar a un punto en la cual te vas a estar como protegiendo un poco, ¿vale? Vas a llegar a un punto, Cáncer, en que me dice, Richard, me estoy centrando en mis proyectos, en mi familia, en mi trabajo. En estos momentos no quiero pensar en amor. Pero todo es un efecto dominó, Cáncer. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, mi cariño, Cáncer. Mira, entonces, mi querido Cáncer, veo que tú me dices, Richard, estoy más entretenido en mi trabajo, en mi proyecto. Vas a estar como muy arisco, muy arisca, cariño. No vas a querer dar tu brazo a torcer. Vas a estar inclusive ignorando, Cáncer, las señales que te llegan. Hay una persona, Cáncer, que te va a hablar de sus sentimientos. Hay una persona que simplemente está esperando que tú no le ignores, cariño. Esta persona necesita posiblemente tener lo que es una historia contigo. Pero yo siento, Cáncer, que tú ahora no lo vas a entregar tu corazón tan fácilmente, cariño. Yo lo único que te puedo decir, Cáncer, ¿qué culpa tiene ese chico o esa chica? Pero tú conoces tu vida mejor que nadie. Si tú me dices, Richard, no quiero en estos momentos salir con nadie, quiero centrarme en mis proyectos, en mis sueños, te va a ir de maravilla, cariño. Te va a ir de maravilla. Pero piensa que hay una persona que aparece en tu vida. Y tenemos lo que es la carta de la luna. Vas a estar luchando, cariño, con tus sentimientos, vas a estar luchando también con los recuerdos del pasado, o posiblemente, cariño, puede ser que muchos de vosotros, es como que cuando aparece esto, se te viene todo, Cáncer. Se te viene el recuerdo del ex, se te viene de repente el recuerdo de esa mala experiencia, y por eso que tú te frenas. Yo lo que te recomiendo, Cáncer, haz caso a tu corazón, ¿vale? Tomes una decisión de estar con él, con ella, haz caso a tu corazón, porque cierras con la carta de la luna. Cariño, porque aquí te veo que estás pensando, ¿ves? Sale lo que es el número del infinito, cariño, el símbolo, perdón, del infinito, y sale la luna, y aquí sale un lobo, cariño. Es como que me dice Richard, no estoy dispuesto o dispuesta a perder el control que tengo ahora de mi vida, cariño. Es como que te ha costado tanto posiblemente a estar a un nivel, a tener la paz o la tranquilidad que tienes actualmente, que no quieres salir de esa rutina, que no quieres de repente desviarte, cariño. Haz caso a lo que dicte tu corazón. Pero yo siento, Cáncer, que vas a tener mucho poder. Pero tú tienes la última palabra, ¿vale? Te cuesta, luego de todo lo que has pasado, te va a costar renunciar a lo que has ganado o a lo que tú tienes actualmente. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón.
¿Qué nos dice? Respuesta en el tarot egipcio. Recuerda que la lectura bonus, cariño, están también para hablarte de futuro. Aquí prácticamente esta lectura cáncer ha sido más, te ha hablado desde tu pasado hasta tu futuro cómo va a ser. Entonces creo que es una lectura completa, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber lo que te está pasando, cariño, si no veo tu pasado? ¿Cómo voy a saber, cariño? Vale, yo sé mirar lo que es el tarot, pero tampoco llego para tanto, cariño. No soy Berlín. Muy bien. Vamos a ver, no soy Merlín, cariño. A ver, opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos, cariño. Respuesta general. Muy bien, cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Muy bien, vamos a continuar, corazón. ¿Qué nos dicen? A ver, mi querido cáncer, vamos a ver. Quiero sacar lo que es para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. A ver, un momento. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Cáncer. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Copas. Muy bien. La carta del 6 de espadas. La carta, cariño, del 3 de espadas. Y cierras con la carta del 10 de pentáculos. Muy bien, corazón. Solteros y solteras. La persona que te interesa o la persona que a lo mejor de repente está lidiando contigo puede ser una persona, cariño, que acabas de conocer, pero lamentablemente él o ella tiene un compromiso o tiene una historia. ¿Vale? Entonces tienes que ir con cuidado, mi querido cáncer. No vaya a ser que esta persona te esté diciendo, cariño, dame una oportunidad, yo voy a dejar a mi pareja, o posiblemente hay una persona que te está pretendiendo y no vaya a ser, cariño, que tenga pareja. Conócelo bien, conócela bien, cariño. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que te lleve lo que es una decepción, porque tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Tu tiempo todavía no se te acaba, cáncer. Tú vas a ser feliz, pero tienes que hacerlo como Dios manda. Tú estás destinado y destinada para tener lo que es una relación formal, inclusive tener hijos, cariño. Pero siento que muchos de vosotros actualmente hay una persona que no es sincero, que no es sincera, ¿vale? Entonces te recomiendo, mi querido cáncer, que hables con él o con ella. ¿Qué pretende? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus intenciones? Etcétera. Conoce un poco más de su vida. A veces, cariño, por el internet se montan unas historias, te dicen que están solteros o solteras, o puede ser que sea una persona que está en la distancia y tiene que resolver algo lo que es en su vida. Cáncer, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Solteros y solteras. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir economía. Que Dios universo me ayude. 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 Vamos a ver, economía. Tenemos lo que es la carta del as de Rey de Espadas, la carta también del Rey de Copas, la carta también del 2 de Oros y cierras con la carta del 2 de Copas. Siento, mi querido cáncer, que muchos de vosotros el trabajo ideal o el proyecto ideal está relacionado con un trabajo familiar, cariño. O quieres hacer algo con los tuyos o con tu pareja, pero un trabajo familiar. Me dicen, si vosotros trabajan lo que es en armonía, como dicen esa frase, no chorrea pero va a gotear, cariño. Y veo, corazón, que tú prácticamente te vas a sentir realizado o realizada, corazón. El trabajo que viene en un futuro para vosotros, o el trabajo ideal, o tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa, o tienes que empezar a hablar con la familia, con tu entorno, si existe algún tipo de proyecto o algo, para que tú empieces a encaminar ese proyecto. Siento, cariño, que si vas por ese paso, tenlo por seguro que tu economía va a mejorar. Vamos a suponer que me digas, Richard, quiero firmar un contrato, estoy haciendo un proyecto, ¿tú crees que debería comentarle a mi familia? Sí, te recomiendo que lo comentes a tu familia para que te den lo que es ideas o simplemente para que te aconsejen si las cosas van bien o no, ¿vale? No hagas las cosas a escondidas, cáncer. Para aquellos que tienen familia. O si vas a hacer un proyecto, lo mejor sería con amigos o con familia, ¿vale? Muy bien.
Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi cangrejito, que Dios Universo me ayude. Cáncer, cáncer, cariño. Las características, cáncer, las características. Vamos a ver qué nos dicen cáncer, las características. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, hay una persona de elemento aire que se pone en contacto contigo. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser un Libra inclusive. Veo que esta persona es de contextura normal. Sí, es una persona, cariño, con la cual vosotros de repente tenían contacto, pero por X motivo pues las cosas cambiaron, ¿vale? Todavía te piensa. Me dicen, la carta del 3 de copas, te veo, cariño, que vas a estar coincidiendo con viejas amistades o simplemente algunos de ustedes, no digo todos, van a estar lo que es en un triángulo amoroso, cariño, amoroso. Hay una propuesta, ¿vale? Yo me quedo que vas a coincidir con viejas amistades. Puede ser que también estás lidiando con un cáncer. Me dicen, piel blanca, también pueden ser morenos o morenas, cabello rubio, pelirrojo, etcétera, etcétera. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje lo que es en el cuerpo. La carta también de Rey de Copas. Existe una persona que es mayor de 40 años, o puede ser la edad que tú quieras, es de contextura gruesa. Me dicen, esta persona te piensa. Vosotros, cariño, contacto cero. No se hablan, cáncer, no se hablan. Pero sin embargo te piensa y te recuerda. Puede ser que ellos o ellas tengan hijos, cariño. Hijos que a lo mejor todavía están lo que es a su cargo. O de repente vosotros tienen lo que es hijos en común. O simplemente si no hay hijos, viven cerca de la costa, viven cerca del mar. ¿Vale? Cabello corto. Puede ser que tenga canas, puede ser que tenga barbas, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. La carta también, cariño, de la sota de copas. Hay una persona que a lo mejor se porta de una forma inmadura, puede ser menor que ustedes. Esta persona vive cerca de la costa, cerca de la playa. A pesar que esta persona se porta muchas veces de una forma inmadura, este chico o esta chica te ama. Creo que, cariño, puede ser que vosotros todavía le falta conocerse más. Puede ser que esta persona, cariño, recién está teniendo lo que es una relación formal, una relación seria, por decirlo así, pero te piensa y te extraña. A veces lo notas un poco distraído, a veces lo notas como que está viendo si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan, pero esta persona te ama. Simplemente que puede ser también su carácter. Me dicen, piel blanca, la carita un poco ovalada, puede ser que tenga ojos claros, cariño. Es una persona también muy espiritual, ¿vale? Utiliza casi lo mismo que yo, mira. Estas pulseritas, cariño, de energía. Utiliza, porque fíjate muy bien, en su mano tiene las mismas como si fueran el chakra, cariño. Pero te piensa, te recuerda, te extraña, ¿vale, mi querido cangrejito? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo y bendiciones. Hasta la vista y sé feliz.